Bendiciones, mi gente, bienvenido a otro capítulo más de Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Bueno, ya ustedes conocen nuestro elenco. Aquí tenemos al maestro y evangelista Alejandro Santo Payano y al doctor Joel González, teólogo, maestro de la iglesia que pastorea el apóstol Santiago Ponciano, Tabernáculo de Adoración. Ellos estarán desplayándose y saludando a esta bella audiencia. Dios le bendiga en el nombre de Cristo. Alejandro Santos, siervo del Señor. Estamos aquí y esperamos que este estudio sea de gran bendición. Te invitamos a comentar y a compartir nuestro contenido. A su nombre sea la gloria. Estamos aquí expectantes, muchachos, para lo que el Espíritu Santo de Dios trae este día. Es un tema recurrente en las iglesias. Ver a un hermano que se te acerca, Roberto y Alejandro, y te dice: tengo batalla, estoy en proceso. Y es justamente de eso que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Qué es el proceso? ¿Qué es la crisis? ¿Qué es la consecuencia? Cómo la poderosa y bendita palabra de Dios nos enseña que todos los hombres que Dios eligió antes de conseguir el propósito al cual fueron llamados, tuvieron que atravesar crisis. Abraham recibió una promesa antes que el hijo. David recibió antes que el trono pruebas. José, antes de alcanzar su notoriedad, tuvo crisis, tuvo procesos y tuvo batalla. ¿Y qué decir de Pablo? Pablo es un personaje extraordinario. Él mismo da su testimonio de lo que padeció en la primera carta a los Corintios. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, pero todos sabemos las situaciones que pasó el patriarca Moisés. Y a usted que escucha mi voz, que tiene ministerio, que tiene un llamado, que está forjándose en lo que el Espíritu Santo quiere que usted se forje, este estudio es para usted, porque no hay crecimiento sin crisis. Maestro. Eso es así. Amén, amén. Inmediatamente vamos a iniciar. Nuestro hermano Roberto, la gloria sea para el Señor, la cual preside este ministerio, esta plataforma. Estamos más que bendecidos por él y su familia en el nombre de Jesús. Y vamos a iniciar con la cita bíblica correspondiente a este tema, la cual vamos a usar el libro, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Tremendo pasaje. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús: para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Usted tiene que repetir nuevamente. Eso es un pasaje poderoso. Cuando usted lo liberaba, mi espíritu ardía en llamas. Fíjese el contraste que el apóstol Pedro tiene en ese poderoso pasaje. Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, nos dice que nuestra fe tiene que ser sometida a un sedazo. ¿Cuál es el sedazo? La prueba. La prueba. Mucho más preciosa que el oro. Le da una calificación del valor que tiene. O sea, eso Pedro no está diciendo que la prueba tiene un valor más que el oro. Así es. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. Ahí hay una exhortación final monumental. Él dice que el proceso, como Pablo lo señala, es como su nombre lo indica. No es para usted estancarse, sino para usted forjarse, detenerse y que el Señor haga en ese lapsus de tiempo lo que necesita hacer con muchos de nosotros. Todos los ministros de Dios tenemos que pasar por procesos. Tenemos que ver crisis. Dios, al quien ama, disciplina, dice la Escritura. En consecuencia, Pedro concluye ese versículo con una exhortación final. Él dice: maestro, sea hallado en alabanza y gloria, honra cuando sea manifestado. Que cuando todo el proceso pasa y dentro de él, usted levanta su mano y le dice: gracias, Señor, que siempre estuviste junto a mí en mi día más difícil. Así que ahí hay una exhortación poderosa que el apóstol Pedro nos da y nos deja un principio. El principio es que la promesa revela destino, pero el proceso forma nuestro carácter. Nosotros necesitamos entender que no basta con que sus dones estén fluyendo, que sus capacidades estén fluyendo, sino que Dios necesita
quitarnos las escorias, lo que tenemos que quitarnos de nosotros para poder Él usarnos. No hay un ministro de Dios, no hay un patriarca de Dios que no atravesó situaciones difíciles, crisis en su vida y luego pudo ver la gloria de Dios. De hecho, uno de los personajes que más se usan para hablar de prueba es el patriarca Job. Todos sabemos que Job era un hombre íntegro, apartado del mal, temeroso de Dios, como lo define la propia Escritura. Exacto. Pero vemos todos los padecimientos que tuvo Job. A Job todos conocemos su historia, pero el poderoso capítulo 42 de su libro nos dice que todo lo que él perdió se le multiplicó. De manera que hay una enseñanza monumental en eso. Y quiero que nos tomemos unos minutos porque el proceso es el camino intencional que Dios usa para quebrar el orgullo. Esto es importante, Sí. para purificar nuestras motivaciones, para direccionar lo que el Espíritu Santo nos pone a cada uno, para desarrollar dependencia, que sepamos que nosotros dependemos del Eterno, que las cosas, independientemente sean buenas o malas, están sujetadas a su voluntad. Y número 4, para formar el carácter semejante al de Cristo. La Biblia nos enseña que tenemos que ser igual a Él. Maestro. Amén. Excelente. Aquí hay también una profundidad, la cual habla al final. Dice, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí habla de dos interpretaciones que podemos alinear a lo que es el propósito y lo que es la prueba o el proceso. En este caso, sabemos que la prueba lo que forma un hombre a ¿qué? A la imagen de Jesucristo. Por eso Correcto. Cristo siempre dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, nuestro estilo a través del proceso que nosotros vivimos experimentando a diario es para que sea manifestado Cristo en nuestra vida, conforme a cómo nosotros nos manejamos, conforme a cómo nosotros hablamos y conforme a nuestra peregrinación aquí en la tierra. Es por esta razón que el que no es cristiano, cuando un cristiano falla o comete una falta, de inmediatamente salen a reducir y dicen, ¿y eso que es cristiano? O sea, ellos están viendo el modelo de Cristo en nuestras acciones. Correcto. Que es muy importante eso entender. Ahora, también es muy importante entender que no podemos confundir la consecuencia con un proceso. Correcto. La consecuencia es el resultado que sigue una acción, una situación o cada cosa que hacemos o decidimos. Eso O es sea, importante, eso es hay cosas que nosotros decidimos que muchas veces el pueblo cristiano de estos tiempos no tiene la libertad o no tiene el discernimiento de discernir si está viviendo un proceso o una consecuencia de haber tomado una decisión incorrecta en el camino del Excelente Señor. punto. Que es muy importante Es un excelente determinar punto. eso. ¿Por qué? Porque entendemos que la iglesia siempre está en proceso, pero muchas veces, o la mayoría, el 90% de las iglesias está pasando consecuencias de haber cometido errores, tanto en la peregrinación, en lo que es el cristiano y fuera del cristianismo, que viene arrastrando esas consecuencias del pecado, que viene arrastrando consecuencias que no lo deja avanzar en el ministerio y siempre años por años viven pasando las mismas consecuencias. Le voy a explicar porque antes que el hermano Roberto exprese su línea de pensamiento, para ponerle un poquito más a ese punto. Las consecuencias son el resultado de acciones que nosotros cometemos. Exacto. Nosotros vamos delante de Dios, Él nos perdona, Correcto. pero la consecuencia permanece ahí. Si no, pregúntale a David. Exacto. David cometió adulterio, cometió asesinato, pero la consecuencia, tal y como le profetizó el profeta, la vio en lo interno de su casa. ¿Qué podemos decir de lo que es un principio en teología conocido como cabeza federal? En teología se le conoce como cabeza paptal. Esto es que la decisión que toma un hombre en autoridad se transmite a los que están bajo su autoridad. Me explico. Cuando David tomó una decisión desafortunada de censar a sus tropas, a su ejército, pese a que su general le advirtió de las consecuencias, ¿qué dice la Biblia que pasó?
El Señor tuvo que ponerle 3 consecuencias y él arrastró a todo el pueblo que no tuvo la decisión, fue una decisión de él. Así es. Sin embargo, esa consecuencia se le transmite en virtud de lo que él es un cabeza federal. La Biblia nos enseña, y a propósito de este tema, que es Adán como cabeza federal. Voy a liberar un principio teológico que transgrede la ley moral de Dios, y con su transgresión eso impacta a cada uno de nosotros porque se le transmite. Pablo lo enseña en su carta a los Romanos, capítulo 5. Pablo dice que el postrer Adán, refiriéndose a Jesucristo, es que viene a romper con lo que el primer Adán hizo, en virtud de lo que es cabeza federal, que se transmite como una consecuencia. Miren la profundidad de este tema. Así es. Si yo quiero que esto quede tan claro, que si lo traigo a nuestra nación, si en la restauración, en la guerra de restauración, Santa Ana no se anexa con España, nosotros todavía fuéramos dependientes de España. Para que usted vea lo impactante que es este principio, que cuando alguien en autoridad transgrede la ley moral de Dios, eso se transmite como consecuencia. La consecuencia y el proceso no es lo mismo. No. Porque la consecuencia, como el maestro definía, es el resultado de una acción desafortunada, desobediente, de que usted establece. El libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice que Dios disciplina a sus hijos. Castigo es igual a condenación y disciplina es igual a formación. Porque cuando nosotros tenemos un hijo que está indisciplinado, lo disciplinamos. Excelente. Y el escritor a la carta a los Hebreos dice, mis hijos tienen que ser disciplinados. Correcto. Bien, eso es así. El tema es el proceso. El proceso es el lugar donde Dios te forma. Vemos muchas personas, dame el tiempo, profeta, que no lo veo. El proceso es el lugar donde Dios forma al ser humano, donde Dios forma al hombre de Dios. Nosotros vemos que muchas personas entran al evangelio y terminan a veces descarriándose porque no aguantan el proceso. Yo he tenido personas que yo le he preguntado, ¿qué pasó? ¿Por qué te descarriaste? Y me dicen, no aguanta el proceso. El proceso en la iglesia a veces lo vemos como mal, pero el proceso no es malo. El proceso es el lugar donde Dios te va a formar. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros no nos gusta ser procesado, pero muchas veces sí queremos tener gloria, queremos unción, queremos que Dios nos use, queremos ser catapultados, crecer, pero lamentablemente sin ser procesado no podemos crecer. Yo digo, una frase que yo escribí, que un ministerio es víctima de un proceso. Yo no creo en personas que me digan a mí que tienen ministerio, que tienen éxito, si no son procesados. Nosotros podemos ver cada hombre de Dios que llegó a un nivel muy alto en el evangelio o hasta en lo secular, que no hayan sido procesados. El proceso es algo que nosotros tenemos que abrazarlo, como dice la escritura, como usted acabó de leer ahí, que es como el oro, ¿verdad? Oye, cómo compara Pedro. Oye cómo Pedro compara el proceso como el oro. Nosotros mismos, después que hemos sido procesados, no hemos dado cuenta que el proceso es bueno. O sea, al principio duele, pero después que tú pasas el proceso, entonces tú te das cuenta que era necesario. Porque el hombre que yo soy hoy se debe al proceso que yo pasé ayer. Entonces yo no puedo ser el hombre que yo soy hoy sin el proceso que yo pasé ayer. Excelente. Todo lo que yo soy hoy, yo se lo debo al ignorante de ayer. Así es. ¿Entiende? Al proceso de ayer. Por eso, en la otra línea, lo que es la consecuencia, vemos muchas personas, Joel, dentro de la congregación que están atravesando consecuencias y ellos dicen que están siendo procesados. Joel, ora por mí que estoy atravesando un proceso. Tú sabes que no es un proceso. Tú sabes que es una consecuencia de algo que hicimos. Que eso es un punto interesante, porque en ocasiones, quédate con tu línea de pensamiento, tú estás liberando algo poderosísimo, Roberto. Le voy a decir por qué. Hay procesos que Dios quiere que tú te des lejito. Porque tú no puedes levantar a alguien que está siendo procesado por Dios. Dios mío, qué locura. ¿Qué me pasó? Suéltala. Pregúntame por qué. Ay, chama. Porque Dios no te ha mandado a que tú levantes el proceso y la prueba de ese creyente.
Y no tanto eso, para ayudarlo ahí un poquito más. Nosotros dimos un estudio, que puede buscarlo ahí en YouTube, que se llama el discernimiento. Y ahí lo que entra el discernimiento, tanto del que quiere ayudar como el que está siendo procesado. Excelente. Hay personas que están pasando necesidad económica, pero es Dios procesándolo para que ellos aprendan a depender de Él en toda su magnitud. Hay gente que no tiene un zapato, no tiene una ropa, y usted tiene mucho allí. Tú sabes pero si a usted no lo llaman y lo envían, no puede. Quédate con tu es un buen punto. Dame darle un testimonio. Me voy a meter ahí. Voy a dar un testimonio bastante poderoso y rápido. Estaba en una ocasión, yo siempre tengo algunos negocios, y tenía un dinero ahorrado ahí. Y me llama una persona muy allegada a nosotros, y me dice, estoy en la línea del banco aquí, estoy en la fila, tú tienes 18,000 pesos ahí para que me lo envíe, para yo depositarlo, yo mañana te lo envío. Dios estaba procesándolo en esa área él para que él se mantenga pendiente y sepa organizarse. Yo inmediatamente, como una persona cercana de la iglesia y todo eso, le mandé el dinero. El proceso que le tocó a él vivir, me tocó a mí vivirlo. Porque entré en el proceso donde a mí no me envió Dios. Entonces entendí que entré en un lugar donde Dios no me envió. O sea, el proceso que le tocó vivir de escasez de ahí para allá y de necesidad, tuve yo entonces que vivirlo yo. Wow. O sea que hay una poderoso aquí que se está revelando muy tremendo. ¿Quiere decir algo? Sí, no. Esa línea de pensamiento es poderosa. ¿Cuáles son las señales de lo que el profeta Roberto ha liberado aquí de una consecuencia que se transmite en tu proceso? Bueno, que las cosas no avanzan como tú esperas. Tú haces, tú oras, tú ayunas, pero tú estás como si el tiempo se ha detenido. Dios parece que está en silencio. Cuando tú estás en proceso, Dios no te habla y se manifiesta. Sientes presión constantemente, tú estás en batalla. ¿Cómo tú estás, hermano Roberto? Estoy en batalla. Eso es lo que dice la gente. Estoy en guerra. Hay viejas áreas en tu carácter que van a ser contratadas. Dios va a trabajar eso. Y hay personas que están en tu alrededor que te van a dejar limpio. Te van a dejar solo. Así que Dios usa espera, retrasos, conflictos y autoridades sobre ti que van a establecer y se van a acercar a ti lo que la Biblia dice. Mira, hermano, tú no vas a considerar que tú estás obrando, actuando de una manera no correcta ante Dios. Piénsalo, ora y tú verás cómo tu proceso se va a cortar. Déjame decirte algo, mira. Porque este tema lo domino un poco porque fui procesado por eso mismo. Llegó una persona y se me acercó que estaba pasando un proceso muy fuerte. O yo digo una consecuencia también, porque hay cosas que son consecuencias. Una cosa es proceso y otra cosa es consecuencia. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, a veces hay personas que están pasando por consecuencias muy fuertes y nosotros queremos ser más buenos que Dios, porque nosotros tenemos un corazón sensible y queremos ayudar. Claro, la Biblia nos manda que nosotros debemos de ayudar a nuestro prójimo, etcétera, etcétera. Pero, un punto muy importante. Esta persona cuando se me acerca, Joel, atravesando una consecuencia, siendo procesado fuertemente por Dios, yo quiero hacerme cargo de su situación. ¿Por qué? Por el sentimiento que nosotros tenemos. Y ahí es donde yo digo que podemos ayudar a una persona, pero hasta un punto. Una cosa es que yo ayude a una persona y otra cosa es que yo cargue con su situación y con su problema. Con su proceso. Entonces ahí es donde Dios entonces agarra y el proceso de esa persona te lo carga a ti porque tú te lo cargaste. Entonces, ¿qué sucedió con esa persona? Estaba pasando una situación y yo quise ayudarlo, pero quise ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque me eché encima su situación y la situación de esa persona no iba a terminar hasta que Dios lo determinara. Wow. Dios le dijo a Abraham, tu pueblo será cautivo por 400 años. Cuando Moisés fue a donde Dios, que Dios le dijo, liberta a mi pueblo, Moisés le dijo, pero tú tienes ese pueblo cautivo y te olvidaste de ellos. Le dijo, yo no me olvidé de ellos. Lo que pasa es que había un decreto que era cautivo por 400 años. Y antes de los 400 años no podía liberarlo. Okay. Ahora se cumplieron los 400 años, entonces Dios manda a libertar. Dios no puede contradecir. Exactamente. Entonces Dios manda a libertar al pueblo de Dios. ¿Qué sucede? Que hay personas que tienen una situación que el único que puede resolver esa situación es Dios. Y por el amor que nosotros tenemos y el sentimiento, queremos echarnos encima su situación y su problema. Ahora, yo aprendí, yo sigo siendo la misma persona con el mismo corazón de ayudar a la persona,
y poder colaborar con algo. Una persona se me acerca y tiene una situación, yo puedo ayudarlo. Un ejemplo, una ayuda. Bueno, yo puedo hacerle una compra. Bueno, Alejandro, no vamos a poner Alejandro, vamos a poner otra persona. Está pasando una persona en una situación difícil. Bueno, yo tengo ahí 5,000 o 10,000 pesos. Yo le voy a hacer una compra. Mire, eso se lo mandó Dios. Pues ya yo me aparto. Pero entonces una cosa es tú tratar de bendecir a una persona, pero otra cosa es tú querer echarte su problema encima. Entonces, yo tuve una situación, brother, que yo perdí todo. Todo yo lo perdí porque yo me eché una situación encima que no era mía. Entonces, perdió él todo lo de él y perdí yo todo lo mío. Y si yo seguía ahí, ya tú sabes. Entonces, hay cosas que uno tiene que aprender a quién vas a ayudar y cómo vas a ayudar. Bien. El proceso hace lo siguiente en el ser humano. Te alinea al propósito de Dios. Así como nuestro hermano Roberto acaba de decir y dijo antes de lo que estaba diciendo ahora, dijo algo poderoso, y es que hay personas que quieren ser usadas de parte de Dios, pero no quieren ser procesadas. Sin embargo, la Biblia, el mismo Cristo hablando en Lucas 17, 24 y 25 dice, porque como el relámpago que fulgura, resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, cuando Cristo venga va a ser hermoso, va a ser algo espectacular, va a ser algo brillante. Pero el 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho. O sea, el padecimiento tiene que ser necesario para que tú brille, varón. Usted no va a brillar simplemente por tener una vocación o domine un tema. Usted va a brillar cuando sus aptitudes sean forjadas a las aptitudes de Cristo. Esa es la única razón. Por eso ahí entra lo que es el don, operar en el don o operar en los frutos. Es necesario primero que padezca mucho, Cristo lo dice. Pero también Santiago libera algo poderoso que yo quiero compartirlo aquí. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo que produce paciencia. Algo que produce. Pacientemente esperé yo a Jehová. Exacto. Salmo 40. Bien. Cuando usted ve literalmente. Conéctalo por ahí. Literalmente, lo vamos a conectar ahí. Literalmente, usted sabe que cuando sube la producción de los supermercados es cuando viene una tormenta. Correcto. O sea, cuando viene una tormenta, un ciclón, o sea, que nosotros cuando estamos en prueba estamos en tormenta. Estamos en ciclón, estamos en prueba, estamos en dificultades. Y él le está diciendo, produce. Y cuando produce hay ganancia. O sea, que la prueba produce ganancia en ti. Y cuando dice, como dice nuestro hermano aquí, libere un poco ahí con el Salmo 40. No, el Salmo 40 enfatiza y pone en la misma línea doctrinal lo que usted establece. Exacto. Porque el salmista dice, pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí. O sea, que la paciencia, ser estoico, resistir, como dice Santiago, a Satanás en las adversidades, cuando a veces vienen los ataques literalmente de parte de él, es lo que la Escritura nos enseña, que seamos pacientes. Exacto. Pablo dice que los padecimientos y las pruebas son transitorias. Esa leve tribulación momentánea produce en vosotros mayor. O sea que mientras más guerra, más victoria tengo, más unción tengo. Mientras más opresión, más batalla, más unción tengo y más sabiduría. Claro. Por eso Hechos dice, 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice pocas ahí, no, muchas tribulaciones, entremos en el reino de los cielos. O sea, mientras más tribulación tú tienes, más cerca del reino estás. Es interesante dejar sentado, a modo de conclusión, de que la carta a los hebreos habla de los padecimientos de Cristo, siendo Dios. Cuando Él se incorpora en un cuerpo humano, es interesante ver que Cristo tiene que padecer, siendo santo. Luego el mismo escritor dice, espérate, Él padece, pero Él es santo, apartado del mal. Exacto. Eso nos deja una enseñanza monumental. ¿Qué dice Isaías de lo que Cristo tenía que padecer? De los padecimientos de Él. O sea, es un plan que va desde el propósito de Dios con su Hijo y nosotros, que los padecimientos y los procesos van a ser parte de nuestro llamado. Amén. Así que quiero liberar esto de parte de Dios. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Atrapo el rema. Si estás en crisis, no estás fuera del propósito del plan de Dios.
tú que estás siendo procesado en este instante, la presión que sientes no es para aplastarte, es para liberar tu carácter, para fortalecerte. No huyas del proceso, enfréntalo. No maldigas tu desierto, no rechaces la disciplina de Dios. El oro no se purifica sin fuego, como lo que Así usted es. leyó. El carácter no se forma sin presión. Pablo nos enseña que no hay crecimiento sin crisis. Y yo oro para que todo aquello que está aquejándote a ti, a los tuyos, en tu crisis familiar, económica, sentimental, en todo aquello que el diagnóstico de Dios te dijo que no es bueno lo que tú tienes ahí, es el proceso que Dios está usando para revelarte que su gracia, su gloria, su misericordia y su favor te alcanzará. Que cuando resistas la prueba verás la mano de Dios, el poder de Dios está actuando sobre ti. A ti que escuchas mi voz, entiende de una buena vez que no hay crecimiento sin crisis. Un proceso, eso es así. Bueno, el proceso, yo aprendí que al proceso no se le corre, al proceso hay que enfrentarlo, porque el pueblo de Israel duró 40 años dando vueltas en el desierto porque no enfrentó el proceso. A ti que te encuentras atravesando por un proceso, no le corra el proceso, no le dé la espalda al proceso, enfrenta tu situación. Desde que tú empieces a enfrentar tu situación, entonces tú saldrás del proceso. Así que la decisión es tuya, si quieres seguir dando vueltas en el desierto, si quieres salir del proceso. Excelente. Si todavía no te has suscrito en el canal, suscríbete, dale a la campanita y comparte este video. Y tu comentario es muy importante. En la caja de comentarios deja tu comentario, si está siendo procesado, qué Dios ha hecho contigo. Y ya ustedes saben, mi gente, esto fue Mundo Espiritual con los pies en la tierra. Dios te bendiga, en el nombre de Jesús.